Cuando un hombre tiene el poder absoluto, no necesita pedir permiso ni justificar sus actos. Pero cuando ese hombre decide convertir a su propia hija en su esposa, entonces incluso los dioses guardan silencio. La historia oficial, la que aparece en los libros dorados y los museos silenciosos, suele mostrarnos a los faraones de Egipto como dioses en la tierra, como sabios constructores de pirámides y guardianes del Nilo. Pero detrás de cada estatua imponente y de cada tumba dorada hay secretos oscuros, secretos que huelen a incienso y a sangre. Y pocos son tan perturbadores como el de Segundo, el faraón que rompió todos los límites morales para satisfacer su sed de poder, y quizás también su deseo. Segundo no fue un rey cualquiera. Su reinado fue largo, próspero y lleno de monumentos que intentaban inmortalizar su nombre. Hoy, siglos después, aún hay quien lo llama el Grande. Pero la grandeza a veces se construye sobre actos que hielan la sangre. Desde pequeño, Segundo fue educado para gobernar. Hijo de un faraón y de una reina consorte poderosa, creció entre rituales sagrados y castigos crueles. Aprendió que el poder no se comparte, que el trono es una herencia sagrada y que la sangre de los dioses fluía por sus venas. Esa idea, repetida una y otra vez, terminó por moldear su visión del mundo. No era un hombre, era un dios entre los hombres. Y si era un dios, entonces estaba por encima del bien y del mal. Cuando Segundo ascendió al trono, su prioridad fue clara: consolidar su linaje y extender su influencia más allá del Nilo. Era obsesivo con la eternidad. Quería ser recordado. Y para lograrlo, tenía que asegurarse de que su sangre, su linaje divino, no se mezclara con la sangre común. No podía permitirse un heredero con sangre impura. Entonces vino la decisión. Una decisión que para la mayoría de nosotros sería impensable. Pero para Segundo era simplemente lógica. Tomaría como esposa a su propia hija. Su nombre ha sido borrado o disimulado por siglos, pero algunos papiros la mencionan como Bent Anat. Otras fuentes simplemente la llaman la hija real. Pero todas coinciden en algo. Era hermosa, inteligente y había sido criada en el corazón mismo del palacio, como una joya preciosa que solo debía ser contemplada por el faraón. Desde su nacimiento, su destino fue manipulado. A los 10 años ya hablaba múltiples lenguas, conocía rituales secretos y sabía cómo comportarse en presencia de los dioses. Pero lo que no sabía es que estaba siendo preparada para un rol más macabro. Convertirse en reina, sí, pero también en esposa de su propio padre. Los primeros rumores comenzaron a circular entre los sirvientes. El faraón la miraba de forma distinta. No como un padre observa a su hija, sino como un rey observa a una consorte en potencia. Ella era joven, pero no era tonta. Pronto entendió lo que ocurría. Y el día llegó. En una ceremonia solemne y cubierta de incienso, Segundo la tomó como su esposa secundaria. El templo estaba lleno de sacerdotes, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión del faraón. Él era Dios, y los dioses no pecan. La noticia jamás fue anunciada al pueblo de forma directa. Pero en los muros del templo de Abu Simbel, entre las imágenes de victoria y gloria, apareció tallada una figura femenina a los pies del faraón, su hija esposa. En otras inscripciones, ella figura con títulos como Gran Esposa Real, un rango reservado para las reinas legítimas. Para los ojos modernos, esto sería un escándalo de proporciones bíblicas. Pero en la corte de Egipto reinaba un silencio espeso, no porque no se supiera lo que estaba pasando, sino porque nadie se atrevía a hablar. Los escribas lo sabían, los sacerdotes también. Incluso los extranjeros que visitaban la corte notaban la atmósfera densa, incómoda. Pero hablar contra el faraón era hablar contra un dios, y eso significaba la muerte. Lo más perturbador es que este acto no fue aislado. En varias generaciones de faraones, el matrimonio entre parientes cercanos era una práctica común, pero pocas veces fue tan visible, tan descaradamente expuesto como en el caso de Segundo. Él no solo la convirtió en su esposa, la mostró como tal, la inmortalizó en piedra, y con ello desafió todo concepto de moralidad humana. ¿Qué llevó a Segundo a tomar esta decisión? ¿Fue simplemente una estrategia política? ¿O había detrás una obsesión más profunda? Los expertos están divididos. Algunos afirman que se trató de una medida para consolidar el linaje y evitar disputas dinásticas. Al casarse con su hija, Segundo evitaba que algún príncipe rival accediera al trono a través de matrimonio. Era una forma de cerrar el círculo del poder. Otros creen que había una dimensión emocional o incluso sexual.
Hay relatos que describen a Segundo como un hombre de pasiones intensas, capaz de gestos amorosos extremos, pero también de una frialdad absoluta cuando alguien lo traicionaba. ¿Vio en su hija una figura de pureza divina? ¿O fue simplemente una víctima más de su sed de eternidad? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que tras esa boda impía, su comportamiento se volvió aún más errático. Mandó construir templos en su honor, duplicó las estatuas que lo representaban junto a dioses y convirtió a su hija esposa en figura central de varios rituales religiosos. Ella, por su parte, vivió en un limbo extraño. Tenía el título de reina, pero no podía actuar como tal. No podía tener amantes, ni casarse con otro hombre, ni abandonar el palacio sin escolta. Era, en el fondo, una prisionera de sangre real. Algunos papiros sugieren que intentó resistirse, que durante años pidió a los sacerdotes que intercedieran por ella, que incluso intentó envenenar al faraón en una ocasión pero fue descubierta. Otros afirman que simplemente se resignó y que incluso llegó a tener hijos de su propio padre. Sí, hijos. No hay pruebas definitivas, pero varios niños de la corte nacieron durante ese periodo y fueron inscritos como hijos del faraón y de la gran esposa real. Es decir, de Segundo y su hija. Un linaje contaminado. Un ciclo de poder, incesto y silencio que solo pudo existir bajo la sombra de los templos. Quien haya visitado Abu Simbel, Karnak o Luxor habrá visto las imágenes. Un faraón imponente, con rostro sereno y mirada de piedra, junto a una figura femenina que a menudo parece más pequeña, casi infantil. Es ella, la hija, la esposa, la prisionera. Pero lo que más duele no es la piedra, es lo que no está dicho, lo que no fue tallado, lo que fue callado durante siglos. Los historiadores modernos han tenido que reconstruir este rompecabezas con fragmentos dispersos, inscripciones a medias y testimonios en idiomas antiguos. Y lo que han encontrado es perturbador. Segundo no fue un caso aislado, pero sí fue uno de los más evidentes. Se atrevió a hacer lo que otros apenas insinuaban. Y lo hizo con orgullo, creyéndose eterno. Cuando Segundo murió, o más bien cuando su cuerpo fue embalsamado para la eternidad, su hija ya no era joven. Había pasado su vida entera entre muros de piedra, rituales y silencios. No sabemos si lloró en su funeral o si lo celebró en silencio. Lo que sí sabemos es que su imagen fue borrada progresivamente de algunos templos. Otros faraones, avergonzados por ese capítulo oscuro, mandaron alterar inscripciones, raspar nombres, cambiar títulos. Pero no se puede borrar el eco del horror, porque aunque el mundo antiguo toleraba cosas que hoy consideramos monstruosas, aún entonces, en lo más profundo del templo, había quienes sabían que algo no estaba bien. La historia de Segundo no es solo la de un rey poderoso. Es la historia de cómo el poder absoluto puede destruir el alma, cómo la obsesión por la pureza puede generar monstruos, y cómo el silencio cómplice puede durar milenios. Ella fue su hija, su esposa, su sombra y su maldición. No hay tumba, ni templo, ni pirámide que pueda encerrar para siempre los secretos que fueron tallados en silencio, porque hasta los dioses tiemblan cuando un rey destruye lo que más debía proteger. La muerte de Segundo no fue el fin de su historia. Fue el comienzo de una serie de sombras que se alargaron por generaciones. Cuando el sol finalmente se puso sobre el imperio que él gobernó con mano firme, lo que quedó no fue solo un legado de piedra y gloria, sino un eco doloroso, una cicatriz en la historia. El cuerpo del faraón fue llevado a su tumba con un ritual de más de 70 días. Sus órganos extraídos, su cuerpo envuelto con lino perfumado, sus dedos cubiertos con dedales de oro, sus ojos reemplazados por piedras pulidas. Nadie podía mirarlo a los ojos, ni siquiera después de muerto. El cortejo fúnebre cruzó el Nilo en la oscuridad, entre cánticos y lamentos fingidos. Todos sabían que enterraban a un dios, pero también sabían que enterraban algo más, la prueba de que incluso el poder divino puede pudrirse por dentro. Su hija, la reina consorte, no fue enterrada a su lado, al menos no según las pruebas que tenemos. Algunos papiros la mencionan viva años después de su muerte, otros simplemente la hacen desaparecer, como si su existencia hubiese sido un error que los nuevos gobernantes quisieran corregir. En los días posteriores al entierro del faraón, el palacio se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los hijos que Segundo había tenido con otras esposas comenzaron a reclamar el trono. Había al menos una docena de posibles herederos, todos con títulos, tierras y ambiciones. Pero había un problema. ¿Quién de ellos era legítimo? ¿Quién podía demostrar tener sangre suficientemente pura para reclamar el trono del dios muerto?
Y aquí es donde el incesto se convierte en una bomba de tiempo, porque los hijos que Segundo tuvo con su hija no eran solo sus descendientes, también eran sus nietos, hijos de una relación que ni los sacerdotes sabían cómo bendecir. Así que durante semanas el Nilo fue testigo de intrigas, conspiraciones, asesinatos discretos y alianzas impensables. Uno por uno, los candidatos fueron desapareciendo, algunos envenenados, otros mandados al exilio, alguno incluso ejecutado públicamente bajo cargos de traición. La lucha por el trono no era una guerra abierta, era una danza silenciosa con cuchillos ocultos. Nadie podía confiar en nadie, porque todos en el fondo compartían la misma mancha. Los años siguientes fueron una sombra del esplendor de Segundo. Sus monumentos seguían en pie, sus estatuas aún miraban con altivez desde sus tronos de piedra. Pero la corte estaba herida, dividida, enferma. La figura de la hija esposa en ese contexto era incómoda, un símbolo del pasado que muchos querían olvidar. Algunos cronistas antiguos sugieren que fue encerrada en un templo, convertida en Virgen de Amón, una especie de castigo sagrado que implicaba vivir recluida entre muros, sin poder hablar ni mirar a nadie. Otros creen que escapó, disfrazada de sirvienta, y que vivió sus últimos años en el anonimato, lejos del Nilo, lejos de las estatuas, lejos del nombre que la marcó como ofrenda de su propio padre. Lo cierto es que desapareció, como si la tierra la hubiese tragado. Y tal vez fue mejor así. Mientras tanto, los nuevos faraones, algunos de ellos descendientes directos de Segundo, comenzaron un lento proceso de limpieza. Ordenaron eliminar ciertas inscripciones, cambiar nombres en los muros, alterar los títulos reales en los papiros. La palabra hija fue sustituida por esposa y en algunos casos por hermana. Todo para confundir, para enterrar la verdad. Pero los muros también hablan. Y cuando uno aprende a leer los silencios, lo que emerge es escalofriante. Los templos construidos durante el reinado de Segundo muestran a su hija en escenas de culto, en actos que solo la esposa principal debía desempeñar. Ella oficia rituales, aparece tocando al faraón en la cabeza, un gesto íntimo y simbólico, y es representada como su igual, algo que nunca habría ocurrido si fuera solo una princesa. Incluso los dioses la aceptan, o al menos así lo hicieron tallar. Pero esos mismos templos comenzaron a mostrar señales de corrección, raspones, cambios de nombres, escenas rehechas sobre otras ya existentes, como si alguien en medio de la noche hubiese intentado corregir un error que ya era demasiado tarde para esconder. Uno de los casos más perturbadores fue el del templo menor de Abu Simbel. Allí, una estatua de la hija aparece junto a Segundo, de igual tamaño, lo cual en la iconografía egipcia solo significaba una cosa: igualdad jerárquica. No era la hija, era la esposa. Pero en años posteriores esa estatua fue parcialmente mutilada. Le limaron el rostro, le arrancaron el nombre. El trono que ocupaba fue reducido. Una condena simbólica, silenciosa, eterna. Los arqueólogos modernos han intentado reconstruir la historia, pero las piezas no encajan fácilmente. Hay demasiados vacíos, demasiadas intenciones políticas enterradas bajo la arena. Sin embargo, hay una verdad que nadie puede negar. Segundo destruyó a su hija. No con un cuchillo, no con veneno, sino con la condena de convertirla en objeto de su deseo y herramienta de su poder. La encerró en una historia que ella nunca eligió, y por eso su castigo fue el olvido. Algunos han intentado justificarlo con argumentos culturales. Era común entre los faraones. Lo hacían para preservar la sangre divina. No es incesto si se trata de dioses. Pero esas excusas se desmoronan cuando uno observa el dolor en las estatuas rotas, el silencio en las tumbas vacías y el odio cuidadosamente escondido en los muros reescritos. La grandeza de Segundo no se puede negar. Fue uno de los constructores más ambiciosos de la historia egipcia. Su reinado duró décadas. Convirtió a Egipto en una superpotencia. Su memoria fue venerada durante siglos. Pero eso no borra lo que hizo, porque la historia no se mide solo en logros, también se mide en el daño que se deja atrás. El mito de la sangre divina fue la excusa perfecta para justificar lo injustificable. La religión usada como herramienta de control permitió actos que hoy consideraríamos crímenes. Y el poder, cuando no tiene límites, convierte al hombre en bestia o en Dios cruel. Lo más inquietante es que Segundo no fue castigado en vida. Murió en su cama rodeado de sirvientes, con cánticos sagrados y ungüentos aromáticos. Fue enterrado como un dios. Su nombre se inscribió junto al de Ra, el sol eterno.
y durante siglos los peregrinos rezaron frente a sus templos pidiendo bendiciones. Pero tal vez, solo tal vez, los dioses sí lo castigaron, porque ninguno de sus descendientes logró igualar su poder. El linaje que intentó conservar a través del incesto se fue desmoronando poco a poco. Las guerras internas, los conflictos dinásticos, los intentos de usurpación, todo terminó en una lenta pero irreversible decadencia. El imperio que Segundo intentó proteger con su acto más monstruoso terminó cayendo, no por enemigos externos, sino por una herida que nació en el corazón del trono. Y su hija, aquella figura fantasmal que vivió entre la obediencia y el horror, fue olvidada incluso por los libros, pero no por la piedra, porque las piedras no mienten. En Luxor aún se conserva una inscripción que ha desconcertado a los egiptólogos. Está casi borrada en un muro lateral. La figura de una mujer sin nombre, sin título, que aparece sola, con la mano alzada hacia el cielo. No reza, no suplica, solo mira. Su rostro, aunque erosionado, parece transmitir una tristeza infinita. Muchos creen que es ella, la reina invisible, la hija que fue esposa, la mujer que sin quererlo se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando el poder se vuelve enfermedad. Y ahí está su verdadera venganza, no en gritos, no en castigos, sino en el simple hecho de haber sobrevivido, de seguir mirando desde la piedra, cuando todos los demás ya se han ido. El trono puede ser de oro, el alma no. Nadie recuerda las coronas. Lo que queda en la memoria es el dolor, la vergüenza, los susurros que atraviesan los siglos. La historia se encargó de convertir a Segundo en un símbolo de poder, pero también en un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición rompe los límites más sagrados. Hoy su nombre aún adorna templos, momias y libros de historia, pero detrás de cada inscripción hay un grito ahogado, el de su hija, el de los que no pudieron oponerse, el de los que fueron convertidos en piezas de un juego cruel donde el trono importaba más que la vida. Esta no es solo una historia del antiguo Egipto, es una advertencia que sigue vigente hoy, porque el abuso, el silencio, el encubrimiento no son reliquias del pasado, son sombras que aún caminan entre nosotros. Lo que Segundo hizo no puede deshacerse, pero sí puede recordarse, para que nunca se repita, para que entendamos que el poder no debe estar por encima de la humanidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te removió algo por dentro, si te dejó pensando, si te atrapó, entonces no olvides suscribirte. Cada semana publicamos historias como esta, reales, humanas, dolorosas y profundas, porque la historia, cuando se cuenta con el corazón, puede sanar, o al menos despertar. Mucho después de que Segundo fuera enterrado, comenzaron a circular rumores extraños entre los sacerdotes y los trabajadores de los templos. Algunos afirmaban haber visto su espíritu deambulando por las salas de su gran templo, inquieto, incapaz de descansar. Otros decían que cada vez que intentaban restaurar las inscripciones borradas de su hija esposa, las herramientas se rompían misteriosamente, como si una fuerza invisible impidiera devolverle el nombre que él mismo había condenado al olvido. En algunos papiros posteriores, copiados siglos después, aparece una historia inquietante, la de una joven reina sin nombre que al morir fue rechazada por el inframundo. Su alma, decían, no podía cruzar el umbral de las estrellas porque su corazón estaba dividido. La mitad pertenecía a su padre, la otra mitad a nadie. Una metáfora, un lamento cifrado en mitología, pero lo más escalofriante es que los arqueólogos del siglo XX encontraron en una tumba menor no muy lejos del Valle de los Reyes una momia de una mujer joven, sin identificación, con señales de haber sido enterrada apresuradamente y sin honores reales. Lo único que llevaba era un pequeño amuleto con el símbolo de Maat, la diosa de la verdad. ¿Quién era? Nadie lo sabe, pero los estudios revelaron que compartía ADN con la línea real. ¿Era la hija? ¿La esposa? ¿La víctima? Todo apunta a que sí, pero el tiempo, como siempre, se encargó de borrar los nombres y dejar solo el dolor. Y es que hay historias que por más que se intenten enterrar, vuelven, porque la verdad, como el Nilo, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y si alguna vez visitas Egipto y te detienes frente a una estatua colosal de Segundo, recuerda esto. Detrás de ese rostro de piedra que mira al infinito, hay una historia que llora, una mujer sin tumba y un reino que cayó por querer ser eterno a cualquier precio.